En la óptica de Antonio Cintas. Gabinete de refracción. Adaptación de lentes de contacto. Garantía de adaptación de lentes progresivas. Gran variedad en gafas de sol. Oferta: gafas graduadas con lentes orgánicas desde 45 euros. Recuerde, Antonio Cintas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Santa Marta Noticias. En la Universidad Popular Luis González González se ha realizado la presentación del libro La traición del rey. José Luis Gil Soto, como escritor, estuvo en nuestro plató, el que nos comenta todo lo relacionado con el libro. Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí junto a un escritor extremeño, José Luis Gil Soto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Gil Soto nació en Oliva de la Frontera. Es ingeniero agrónomo. Ha realizado numerosas investigaciones en el campo de las energías renovables y como escritor ha escrito numerosos guiones y ha intervenido en trabajos científicos. Es el autor de una novela histórica, La traición del rey, donde se narra la azarosa vida de un personaje extremeño como es Manuel Godoy. Mi primera pregunta me gustaría enfocarla al momento en que empezó a escribir. ¿Por qué le viene este gusto por escribir? Bueno, la verdad es que hay mucha gente que me pregunta que por qué un ingeniero agrónomo se embarca en una aventura como la de la escritura. Pues la verdad es que me ha gustado escribir desde pequeño. Si no lo he hecho antes, pues precisamente quizás sea por los estudios, o después las oposiciones, después la familia, en fin, por falta de tiempo. Sin embargo, es una afición que tengo desde siempre, y el paso que se da para escribir una novela no llega en un momento determinado, sino que alguien se pone a escribir y de golpe se da cuenta de que tiene argumento para la novela y además folios en blanco por delante para escribirla. Entonces, aproximadamente en 2005... me llegó esa inspiración, ese argumento para esa novela que siempre quise escribir, y simplemente ponerte delante del folio en blanco y darte cuenta de que te va a salir. Y decidí yo ya el momento. José Luis ha escrito sobre un personaje extremeño injustamente tratado por la historia. Hablamos de Manuel Godoy, el hombre de sangre no real que más títulos y riquezas acumuló en la historia de España. Como muy bien dice en su libro, La traición del rey. Cuando él presentó su libro, dijo que esperaba que este libro sirviera para reflexionar sobre lo injusto del exilio. ¿Por qué dijo esto? Bueno, porque quizá esa inspiración, ese argumento que se me vino encima para escribir esta novela, precisamente apareció en el cementerio donde está enterrado Manuel Godoy. Es un cementerio con unas sepulturas extraordinarias, porque allí está enterrada la flor y nata de la sociedad francesa y de fuera de Francia, pero que recaló en París principalmente durante el siglo XIX, todo el siglo XIX y la primera mitad del XX. Y entonces, delante de esa sepultura, la de Manuel Godoy, me doy cuenta de que delante de todas esas sepulturas suntuosas tenemos la de nuestro paisano, que es absolutamente modesta. Entonces piensa uno que, puesto que ha sido jefe del gobierno español, parece excesivo castigo que estuviese exiliado 43 años en vida y 150 y tantos años después de su muerte. Creo que el exilio fue injusto, porque siempre es injusto en vida, pero sobre todo después de la muerte. Creo que ya iba siendo hora de que a Manuel Godoy se le rindiese el homenaje que merece, porque es nuestro paisano y porque creo que hizo cosas buenas y muy desconocidas. Este libro ha sido presentado en numerosas ciudades, pero por primera vez se presentó en París, en un sitio
emblemático y raro. ¿Nos puede decir en qué sitio fue? Pues precisamente ante la tumba de Manuel Godoy, ese lugar donde me vino la inspiración en 2005 y donde 3 años después me atreví delante de los medios a presentar la novela. Entonces creo que era, por una parte, efectivamente un sitio poco dado a presentar una obra literaria. Y en segundo lugar, creo que era un reconocimiento a la figura y una reivindicación para la repatriación de los restos de Manuel Godoy. Entonces fue un día de lluvia, un día extraordinariamente bonito en el cementerio Père Lachaise de París, delante de la tumba de Manuel Godoy, donde presenté la novela por primera vez. La traición del rey es un libro producto de un concienzudo trabajo de documentación e investigación que ha hecho José Luis Gil, nuestro invitado de hoy, para poder llevar a las librerías y nuestras casas este libro. Es un libro que trata la vida de Manuel Godoy, un personaje extremeño que consiguió llegar a lo más alto en el poder de España, que se relacionó con casas reales, cosa difícil en aquella época, por lo que se puede decir que era una persona bastante inteligente. Bueno, Manuel Godoy no solo era muy inteligente, sino que tenía además un don de gente extraordinario. Era una persona, era simpático, era un hombre con un sentido de Estado tremendo, que preservó a la monarquía española de la caída que tuvo en otros países europeos. En un momento en el que las fronteras en Europa cambiaban de un día para otro, en España supo conservar ese territorio íntegro, supo conservar la corona, supo conservar a los reyes que habían sido sus valedores y además hizo una cantidad de cosas extraordinarias para España, pero no solo para aquellos años, sino para los años venideros, que nunca se les ha reconocido suficientemente. Por ejemplo, Manuel Godoy creó la primera escuela práctica de medicina de España, creó la primera escuela para sordomudos, lo que después fue la facultad de veterinaria y un largo etcétera, larguísimo etcétera, que no se conoce y ahora tenemos una ocasión extraordinaria de conocer a través de esta novela, que es una novela histórica, pero que refleja muy bien la historia de aquellos años y la historia del personaje. ¿Por qué el título de La traición del rey en su libro? Bueno, la verdad es que era una época en la que las traiciones se sucedían con mucha frecuencia. Lo que no era tan frecuente es que se sucedieran dentro de una casa real. Entonces, la traición del rey esconde realmente 2 traiciones. Una, la de Fernando VII, que es muy conocida, no solo traicionó a sus padres, sino que traicionó al propio Godoy y a todos los españoles. Es decir, es un rey que tal vez no tenía que haber vuelto como rey después de la Guerra de la Independencia, fue un traidor absoluto a toda la patria. Y después hay otra traición que prefiero no desvelar, prefiero que los lectores se asomen a las páginas de La traición del rey, porque es un episodio histórico muy bonito, muy desconocido y que sucedió cuando Godoy ya estaba en el exilio. Además, es una traición que sufre el propio Godoy. Con este libro usted intenta desmontar la leyenda negra sobre el histórico extremeño Manuel Godoy. Bueno, es una labor muy difícil, la de desmontar la leyenda negra que pesa sobre Manuel Godoy es extraordinariamente difícil. Es un granito de arena más. Bien es cierto que hay una gran cantidad de trabajos históricos publicados ya, pero que se quedan habitualmente en el ámbito universitario. Por ejemplo, en 2001 se celebró un congreso acerca de la figura de Manuel Godoy, que dio como resultado unas actas que son quizá la labor documental más valiosa de los últimos tiempos acerca del personaje y de la época. Sin embargo, casi siempre ese tipo de trabajos permanecen, como digo, en el ámbito universitario y no trascienden. Tiene que ser a